Industria. En cuanto a industria se presentan los países de la siguiente forma. Chile es la quinta mayor economía de América Latina en cuanto a Producto Interno Bruto nominal. Por otro lado, la economía del Reino Unido es la sexta más grande del mundo. El principal sector económico del país austral es el de servicios, con una participación del 63.9% del Producto Interno Bruto, seguido de las exportaciones en el cual produce la mayor cantidad de uvas, arándanos, ciruelas, manzanas, ocasionando niveles históricos de exportación por la apertura hacia países europeos y asiáticos. Asimismo, con la minería donde se encuentra que es el mayor exportador mundial de cobre, de litio y de yodo, generando el 14.2% de su Producto Interno Bruto. De igual modo, Chile ha alcanzado a Noruega como principal exportador de salmón y truchas del mundo. Además, se tiene fortaleza en el sector de los granos, las verduras y los cereales. Las actividades industriales centrales en Gran Bretaña son muy variadas. De materias primas se enseñan producción de minerales como el carbón y el hierro, que fueron elementos claves para el desarrollo durante la historia desde tiempos prehistóricos. En cuanto a agricultura se tiene cultivos de trigo, cebada, aceite de semillas, avena, patatas, como productos destacados. A su vez, otros grandes exponentes son la fabricación de artículos electrónicos, destacándose mayoritariamente por la calidad abundante. Seguidamente, en cuanto a exportaciones, de lo que más se destaca es la maquinaria para diferentes usos industriales, la industria química y de medicamentos, y también elementos para el transporte de carga, subrayando la producción de buques y de pasajeros, resaltando ferroviario, sector automotriz y aeronáutico donde es el mayor exportador del mundo. La banca chilena está compuesta por 24 bancos, 18 nacionales y 5 sucursales extranjeras, en el que los 4 más importantes acaparan el 66% del mercado nacional en términos de colocaciones netas de préstamos, los cuales son el Santander, Banco de Chile, Banco de Estado, Banco Vice. Este sector no es muy destacado en el mundo, pero sí en Latinoamérica. Referente a Inglaterra, Londres es un centro importante para los negocios y el comercio internacional, y es uno de los 3 centros comando de la economía mundial, junto a la ciudad de Nueva York y Tokio. Hay más de 500 bancos con oficinas en Londres, y es el centro internacional líder en banca, en seguros y en eurobonos, comercio de divisas y futuros de energía. La industria de los servicios financieros de Londres se basa principalmente en la ciudad. La ciudad alberga la Bolsa de Valores de Londres, la Bolsa Internacional de Futuros y Opciones Financieras, la Bolsa de Metales, la Lloyd's of London y el Banco Internacional de Inglaterra. Desde mediados de los años 90, el turismo en Chile se ha convertido en uno de los principales recursos económicos del país, especialmente en sus zonas más extremas. En 2005 este sector tuvo un crecimiento de un 13.6%, generando más de 1.500 millones de dólares, el equivalente al 1.3% del Producto Interno Bruto Nacional. Otra actividad de gran importancia en la economía del país es el turismo. Inglaterra es el 8º país más visitado por los turistas a nivel mundial, con lo que las hostelerías, los restaurantes y el transporte reciben sus beneficios. En 2014 fue visitado por más de 32.600.000 turistas, siendo Londres el destino más preferido con más de 17.400.000 visitas. Estos comercios junto al transporte de mercancías y de personas, los bienes raíces, la educación, las comunidades han impulsado el ingreso fiscal de Inglaterra. En cuanto a movimiento transnacional, existe una dicotomía interesante entre los países, donde Chile
En Latinoamérica es la tercera mayor economía de recepción de inversión extranjera y la segunda de exportación de capital. Después, en términos de productos de primera necesidad y alimentos, Chile es referente exportador, pero poco importa si se compara. Por otro lado, Inglaterra se centra en este movimiento de importación excesiva de productos de primera y segunda necesidad como forma de impulsar la economía, ya que la producción interna en este ámbito no logra satisfacer la demanda total del país. Además, existe una diferencia entre el capital extranjero importado, en el que es poco recibido, y el capital exportado, donde es uno de los mayores del mundo. En cuanto a geopolítica, geopolítica chilena. El autor Manuel Luis Rodríguez expone la geopolítica chilena por medio de su trabajo titulado ¿Existe una geopolítica chilena hoy?, donde se presenta una geopolítica que se afincó en las raíces de forma tardía, a mediados del siglo XX, basándose en escuelas que mostraron sus alcances y límites demasiado tiempo antes que en el resto del mundo. No existe certeza de una escuela geopolítica chilena original, más bien se tienen paradigmas importados. En el año 1810 se realizó la primera junta de gobierno donde bajo la reunión de un grupo de patriotas criollos donde se presentó el plan de defensa del Reino de Chile, el cual contiene un detallado análisis de las condiciones climáticas y geográficas, aparte de su relación con defensa marítima, costera, mar litoral y territorio de Chile de esa época, lo que permitió el desarrollo de una alianza estratégica con Argentina para poder derribar el poder español concentrado de forma colonial en el Perú. El concebimiento militar y defensivo de esta república, desarrollado por Diego Portales, se vio implicado en los años 30 del siglo XVIII contra la Confederación Perú-Boliviana, donde la concepción geopolítica se propuso dos partes, un flanco norte y un flanco sur, en el territorio chileno. En los años 1879 a 1880, la política exterior de Estado de Chile entró en una prolongada fase de estabilización territorial después de la Guerra del Pacífico, donde intereses ingleses entran al conflicto con el objetivo de riqueza por materia prima de la región. Según estos datos, se presenta el siglo XIX como el siglo de la expansión territorial. Trasladados al comienzo del siglo XX, Chile es considerado todavía como un espacio geopolítico de término oceanográfico que no ha terminado de definir tendencias de proyección. Entonces fue donde se cambió la idea de estabilización territorial. La primera mitad del siglo XX está caracterizada por un intenso debate en las escuelas militares chilenas, donde específicamente dos movimientos se disputaron el futuro. Desde principio de siglo hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, en las aulas se ponía la influencia intelectual y organizacional prusiana, desde apariencia, protocolo y formas hasta el armamento adquirido enfocándose primordialmente a la guerra terrestre, olvidando condiciones marítimas dominantes, concebido como una máquina de infantería. Esta concepción trajo consigo la implantación del servicio militar obligatorio en 1901 y la geopolítica acuñada por parte de los alemanes, como la Geopolitik, en los años 20 y 30. Después de 1932 se adhirieron concepciones nazifascistas que generaron un sesgo geopolítico hacia la política alemana, aplicándose a la mayoría de generaciones sucesivas de oficiales chilenos, yendo hasta formar parte de nuevas políticas expansionistas, esta vez a la Antártida. Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial,
La geopolítica estadounidense llega en los años 50 y 60 por dos vías: la vía de formación y entrenamiento dependiente de la armada de ese país con la adquisición de equipamiento militar. La ideología y doctrina estadounidense de la seguridad nacional fue adoptada en Chile como en muchas partes de Latinoamérica, presentando la segunda ideología marcada expresamente en el país, donde se genera la noción de conflicto entre el mundo capitalista y el mundo comunista. Es en ese tiempo, 1968 concretamente, donde entra la imposición de la ideología expansionista estatal, expresa en obras claves de dos autores, Julio von Kriegsmark y Augusto Pinochet, siendo este último gobernante por medio de dictadura tomada a través de golpe de Estado hacia el presidente Salvador Allende, donde todo este periodo hasta 1990 se tuvo como ideología el concepto anticomunista con la seguridad nacional, mezclándolo con conceptos racistas y fascistas adoptados de Alemania. En este orden de ideas, se puede decir que en esta época el gran aliado de confianza sería Estados Unidos, apoyando de manera constante esta forma de gobierno. Los brotes de un esfuerzo por intentar salir del atropello geopolítico de la seguridad nacional y las vetas de fascismo, el exalmirante Óscar Buceta propone en su obra Chile Geopolítico, Presente y Futuro de 1978 un modelo en donde se orienta a la integración latinoamericana y a una geoestrategia puntual en contra del uso de la geopolítica como herramienta ideológica de justificación para intereses políticos y económicos, como el de la dictadura. Después del derroco de las dictaduras en 1990 hasta la actualidad, se ha desviado la geopolítica de Chile hacia temas más extensos, tales como la relación de procesos demográficos y poblamiento territorial equitativo. Luego, con la problemática general de la proyección marítima, del poder naval con relación de desarrollo económico, científico y tecnológico, también relación económica, relación social, apuntando hacia los procesos de globalización. La globalización ha impactado en el país de forma de aumento de explotación de recursos naturales enfocados hacia la inversión extranjera y exportaciones, presentándolo así como una potencia subregional que se ha formado en los últimos 20 años, insertándose también en alianzas como la del Pacífico, la del Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE. Geopolítica en Gran Bretaña. La geopolítica de Gran Bretaña se encuentra resumida muy apropiadamente por el autor George Friedman en su trabajo The Geopolitics of Britain, el cual será citado en este tópico. Al trasegar de las décadas, se ha encontrado que el problema fundamental para Gran Bretaña siempre ha sido la Europa continental, ya que surgía una entidad poderosa que podría derrotar la Armada Británica. Sucesivos poderes surgieron en Europa, los cuales quisieron derrotar a Inglaterra y luego a Gran Bretaña, los españoles en el siglo XVI, los franceses en el siglo XIX, los alemanes en el siglo XX, aunque cada uno fue derrotado por el poderío naval construido por los siglos, ya que era enormemente costoso para sus contrincantes obtener uno así. Desde que el continente se fragmentó, primero en reinos, luego en imperios y más tarde en estados-nación, nunca hubo una potencia continental lo suficientemente fuerte como para desviar recursos para atacar a este país. La gran estrategia británica está basada en mantener
una gran fuerza naval, pero más allá de esto es hacer todo lo que se pueda en el continente europeo para tratar de desmantelar coaliciones que fomenten rivalidades hacia este país. Así, participación constante en el continente para desviar cualquier nación centrada en el desarrollo naval, aplicando políticas comerciales, apoyo a dinastías, usar capacidad de bloqueo y presentar fuerzas terrestres. Gran Bretaña tuvo éxito en aprovechar y alimentar la inseguridad que ya estaba en el continente, haciéndose pasar por estar dentro de Europa. Por ejemplo, participación de las guerras napoleónicas en el Congreso de Viena. A su vez, los británicos unidos a principios del siglo XVIII pudieron sostener una empresa imperial que constantemente se expandió. La realidad europea también facilitó el liderazgo británico en la revolución industrial. La mano de obra, los recursos y la inventiva fueron los factores claves y diferenciadores para los ingleses, sumándole la producción militar, que apoyó la industrialización. En este orden de ideas se desarrolló otra poderosa herramienta para administrar el continente: las exportaciones de productos tecnológicos. Todo iba bien hasta que finalmente se unifica Alemania y asciende Estados Unidos. Todo esto dando rumbo al fracaso de la gran estrategia, al forzarla a una vasta guerra terrestre, la Primera Guerra Mundial, ya que Estados Unidos surge como potencia que podría atraer 1 millón de hombres en Europa. Luego, una Alemania emergente desafió de nuevo la hegemonía europea, lo que llevó a que la supervivencia de Inglaterra dependiera de la intervención de Estados Unidos, a cambio de abandonar el imperio en la Segunda Guerra Mundial, quitando casi todas las bases navales a cambio de préstamos. Gran Bretaña como rehén de Estados Unidos y después miembro menor de su coalición antisoviética. Estados Unidos asumieron el papel británico a nivel mundial. Inglaterra ya no era el maestro del ajedrez, sino una pieza en el tablero, importante, pero que había perdido su espacio para maniobrar. Luego se presentaron necesidades como acceso a mercados y productos, generando así una integración parcial a la Comunidad Europea en 1973. Después, en 1961, unirse a la Unión Europea, aunque siempre existió resistencia. El problema que enfrenta Gran Bretaña en la actualidad es que ahora se está convirtiendo en una dependencia demasiado profunda hacia los Estados Unidos. Dicha dependencia se representa en el Brexit, lo cual es una desconfianza de la viabilidad del sistema europeo y el deseo de operar independientemente de él. Encontrar un equilibrio entre Europa y Estados Unidos puede parecer la mejor opción, pero la geopolítica tiene que forzar elecciones inesperadas en los países. Entonces al autor George Friedman pregunta: ¿quién en los años 1900 habría pensado que Gran Bretaña enfrentaría la elección que enfrenta hoy? Solo aquellos que entendieron qué era Alemania y en qué se convertirían los Estados Unidos.